parte de la diapositiva está el mecanismo de reacción de la quimotripsina. Dicen en el libro que es un mecanismo parecido al de la tripsina y al de la elastasa, aunque los números de los aminoácidos no corresponden a los mismos de la quimotripsina. Entonces nos dicen que la enzima tiene aspartico 102, histidina 57 y serina 195. Esta parte sería el sustrato, sería un péptido. Aquí vendrían varios aminoácidos. Este sería el enlace peptídico. Entonces, este es un ejemplo de catálisis covalente, es decir, se forma un enlace covalente entre el sustrato y la enzima. Es decir, se forma este enlace covalente entre la serina 195 y el sustrato de la enzima. Entonces, por eso es un ejemplo de catálisis covalente. Entonces, nos dicen aquí que lo primero es que la serina 195 está protonada, entonces se genera un flujo de protones. eh, entonces el aspartico 102 que está desprotonado recibe protones de la histidina 195. Al perder protones la histidina 57, perdón, recibe el protón de la serina 195. Entonces este oxígeno que ha desprotonado aumenta su poder nucleofílico para hacer un ataque nucleofílico a este carbono que está haciendo parte del enlace peptídico. Y se forma un enlace covalente entre el carbono y el oxígeno de la serina 195 con el objetivo, entonces se forma un intermediario tetaédrico, un estado de transición. El objetivo de esto era producir la ruptura de este enlace. Para que se produce la ruptura de este enlace, entonces este nitrógeno eh, recibe protones. Entonces ahora hay un flujo de protones en ese sentido. El aspartico 102 que está protonado le cede los protones a la histidina y finalmente la histidina le cede protón a este nitrógeno eh, que ahora forma un grupo amino. Entonces este parte del péptido con su grupo amino, el grupo carboxilo de este péptido queda unido covalentemente a la serina 195 y esta histidina 57 queda desprotonada en este nitrógeno. Sale el péptido con su grupo amino, ingresa una molécula de agua, nos dicen, entonces ahora para activar esta molécula de agua, entonces no, se genera un flujo de protones en este sentido. Es decir, el aspartico 102 que está desprotonado recibe el protón de la histidina 100, de la histidina 57 y la histidina 157 recibe el protón de esta molécula de agua. Entonces, este oxígeno pierde este protón y aumenta su poder nucleofílico y hace un ataque nucleofílico por este carbono para romper el enlace entre la serina 195 y el péptido y el oxígeno que ha unido al carbono. Entonces queda el péptido, se libera el extremo carboxilo. Entonces nuevamente esta serina que está desprotonada se genera un flujo de protones. Entonces el aspartico 102 cede su protón a la estina 57 y la estina 57 le cede el protón a la serina 195. Este también es un ejemplo de catálisis covalente, entonces es una reacción catalizada por la fructosa 2,6-bifosfatasa, que es una enzima que pertenece a la gluconeogénesis. Entonces aquí tenemos la enzima que tiene estos aminoácidos, glutamato 3,27 en el sitio catalítico, histidina 3,92, arginina 2,57, histidina 2,58, arginina 307, arginina 3,52 y lisina 3,56. Esta parte corresponde a la fructosa, su carbono 2 y carbono 6, carbono 2 y carbono 6 que tienen grupo fosfato, por eso es fructosa 2,6 bisfosfato. Es un ejemplo de catálisis covalente porque se forma un enlace covalente entre la histidina 258 y el grupo fosfato que está unido al
carbono 2. Entonces nos dicen que la histidina 302, arginina 257, que tienen carga positiva, la lisina 356, la arginina 352, estas cargas positivas interactúan con las cargas negativas de los grupos fosfato. Entonces 4 cargas negativas con 4 cargas positivas. Nos dicen que el glutámico 327 con su carga negativa, entonces interactúa con la carga positiva de la histidina 352, que esta histidina 392, perdón, hace un ataque nucleofílico. Entonces este protón se une a este oxígeno, se rompe el enlace entre el oxígeno y el grupo fosfato, es decir, se pierde el grupo fosfato unido al carbono de la fructosa, y nos dicen que esto hace que la histidina 392 le transfiera el grupo fosfato a la histidina 258. Entonces sale la fructosa 6 fosfato. En cambio, aquí se forma el enlace covalente entre la histidina 258 y el grupo fosfato, y aquí sale, y aquí queda el carbono 2 de la fructosa sin grupo fosfato. Sale la fructosa 6 fosfato y entra una molécula de agua. Entonces nos dicen el glutámico 327 probablemente desprotona la molécula de agua. Queda el oxígeno cargado negativamente, lo cual produce un aumento de la nucleofilicidad del oxígeno, hace un ataque nucleofílico para separar el grupo fosfato de la histidina 258. Finalmente, entonces, la arginina 257 y la arginina 307 liberan el grupo fosfato. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo se estudian eventos catalíticos únicos. Entonces nos mencionan en el libro que inicialmente se medían muchas reacciones que producían un efecto y que al final se analizaba, era el promedio de muchos eventos que ocurrían. Entonces en este caso nos dicen, mediante la nanotecnología se puede analizar cómo ocurren eventos individuales en la acción de una enzima. En este caso la enzima es una endonucleasa restricción. Entonces este es un fragmento de DNA unido a unas perlas. Estos en naranja corresponden a los sitios de restricción. Entonces cuando agregan la endonucleasa de restricción, lo que observan es que la endonucleasa reconoce extremos y empieza a migrar, reconoce un sitio, corta, se libera un fragmento, posteriormente sigue escaneando, encuentra otro sitio, corta, posteriormente sigue escaneando, encuentra otro sitio y corta. Es decir, va haciendo una migración desde un extremo, escaneando para buscar los sitios de restricción. Entonces, este es un ejemplo de un análisis individual de la catálisis de una enzima tomando como modelo las endonucleasas de restricción. En el caso de las deshidrogenasas, entonces nos muestran cómo NADH, que no tiene electrones, al recibir electrones en una reacción de oxidación, se convierte en NADH. Entonces lo que observan es que a 340 nanómetros el NAD no absorbe luz y el NADH sí. Entonces se puede medir la formación de NAD a NADH porque aumenta la absorción, o se puede medir la transformación del NADH en NAD porque desaparece la absorción. Entonces la absorción a 340 grados sirve para medir la acción de enzimas que participan en procesos de óxido-reducción. Este es un ejemplo de una enzima que no produce ni NAD ni NADP. Esto podría ser NADPH y esto podría ser NADP. Entonces lo que hacen es, lo que quieren medir es la actividad de la exoquinasa, pero la exoquinasa cataliza la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato
no se puede medir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acoplan la reacción de la exoquinasa con la reacción de la glucosa 6-fosfato, que sí nos produce NADPH. Entonces, dependiendo de la cantidad de NADPH que se produzca, se calcula la cantidad de glucosa 6-fosfato que se produzca y por lo tanto se mide la actividad de la exoquinasa. Entonces aquí están acoplando dos reacciones para medir eh, a través de la medición del NADPH, medir la actividad de la exoquinasa. Finalmente lo que nos están diciendo aquí es que en esta tabla hay una serie de enzimas que se utilizan en diagnóstico. Entonces, una transaminasa en daño hepático, una milasa en daño pancreático, ceruloplasmina en degeneración hepatolenticular, en el caso de la enfermedad de Wilson, la creatina quinasa en alteraciones musculares, la glutamiltransferasa en enfermedades hepáticas, lactato de deshidrogenasa isoenzima 5 en enfermedades hepáticas, la lipasa en pancreatitis aguda, la glucocerebrosidasa en el caso de la enfermedad de Gaucher, fosfatasa alcalina en varios trastornos a nivel hepático.